Bueno, ¿tú has escuchado hablar del proyecto, este ambicioso proyecto de Recoleta, que nació con este alcalde tan polémico, alcalde comunista, el señor Jadwe, en Recoleta? ¿Sí? El Sí. proyecto de la inmobiliaria popular, porque a todo le ha puesto popular. Tuvimos la farmacia popular, la óptica popular, y ahora es la inmobiliaria popular. Yo, la verdad que estuve leyendo algo y bueno, Te cuento un poquito de qué se trata para que la gente que nos está Sí. escuchando también se interiorice un poco en el tema y pueda opinar. Fíjate que en definitiva lo que supone es que el municipio se haría cargo de efectivamente comprar un espacio, de construir un edificio y de entregar en arrendamiento estas viviendas a un costo que no superaría en ningún caso el 25% del sueldo de una persona. ¿Por qué? Pensando en que hay mucho hacinamiento, muchas personas a las cuales le piden, en general, piden muchos requisitos para arrendar y ni pensar en comprar. Y por lo tanto, él, viendo, ¿no es verdad?, una solución más social, es que consideró este proyecto que contempla 38 departamentos que tendrán cada uno 55 metros cuadrados. O sea, son departamentos bastante decentes en cuanto a tamaño. Tendrán tres dormitorios, baño, living, comedor, cocina y una pequeña bodega. La idea es que sean arriendos dignos, en el sentido de que sea una vivienda que cumple todas las condiciones necesarias mínimas, al menos para que un ser humano, su familia, vivan decentemente. Fíjate que quien diseñó este proyecto y lo hizo gratuitamente, que eso sí es admirable, es el Premio Nacional de Arquitectura, Juan Sabá. ¿Juan cuánto? Sabá. Ya. Él lo desarrolló. Es un buen arquitecto, yo he escuchado hablar mucho Por de él. supuesto, pero claro que sí. No, sí, es genial. Ahora, la culpa no la tiene él. No, por supuesto que no. No sé si la culpa, chiquillos, porque fíjense que tuvo apoyos, consideraciones de que fue algo positivo e incluso, no es verdad, se han interesado algunos ediles de otras comunas en replicarlo en sus comunas. ¿Sabes quién es uno de ellos? Joaquín Lavín, Sí, también vi. que tuvo y recibió todas las críticas de José Antonio Cast, que cómo se le ocurrió algo así. Pero fíjate que Joaquín Lavín se reunió con Jadwe y él explicó su proyecto. Lo que más le interesaba a Joaquín Lavín era el cómo del financiamiento. Yo todavía no tengo la noción exacta del cómo del financiamiento, porque él justamente las dudas que le cabían era, bueno, en Las Condes el suelo es bastante más caro, ¿no es verdad? Llegar a implementar algo así, porque ya tenemos subsidios en el arriendo, subsidios para ampliaciones, ya hay algo así. Sí, po. Pero tenía que venir, decía Joaquín Lavín, porque en efecto, en Las Condes, hay un sector grande que es bastante vulnerable, que es desde Colón 9000 para arriba, que es tremendo, ¿no es Sí, verdad? por la periferia. Y hoy día es la segunda comuna con más migrantes, una población que se ha ido aumentando. Por lo tanto, él dijo, bueno, me parece interesante barajar otras alternativas. Algunos critican esta decisión, algunos dicen que es una posición más favorable para un municipio actuar en arenas económicas inmobiliarias porque tiene el control del plano regulador. Por lo tanto, podría, y se teme, que pudiese acomodarse de alguna manera en algún punto, vislumbran algún problema a futuro así. Y dos, que yo creo que por ahí va más, que las municipalidades, ninguna en general, ha demostrado ser lo suficientemente diligente y buena gestora como para poder llevar adelante un tema así. Estamos hablando de que no les ha ido bien en educación, ciertamente ya está saliendo de las manos de las municipalidades, y en salud para qué hablar. Entonces, no sé. Yo quisiera saber cómo se va a financiar esto. Yo también. Porque, en este tipo de cosas uno no tiene que ser ni matemático ni físico para poder hacer un cálculo básico. Estamos hablando de departamentos de 55 metros cuadrados. 38. Estamos hablando de más o menos una inversión para construir un edificio, una vivienda básica, por ponerle un nombre, de estas características. Estamos hablando de alrededor de entre los 20 y los 25 millones de pesos, que es el costo. Ojo, el costo por hacer un departamento de ese tamaño es alrededor de los 20 a 25 millones de pesos. Por lo que estamos hablando de cerca de 1.100 millones de pesos una inversión para hacer estos edificios. Solo la estructura, no me estás hablando del terreno, obviamente. No estoy hablando, o sea, no estoy hablando de comprar un terreno, estoy hablando de solo construir. ¿Cuánto ¿Me fijas? sale? Entonces estamos hablando de que el costo
de esto es alrededor de entre 1.000 y 1.100 millones de pesos, que alguien tiene que tenerlos, porque tenéis que comprar los materiales, pagar los maestros, pagar la maquinaria. ¿Te fijas todo lo que se solicita? Claro, es caro. ¿Cuál es el medio de financiamiento? Hay un banco que se pone, den la noticia como corresponde, porque esto así. Claro, lo que tú me cuentas respecto a lo que supondría en costo solamente la construcción, ni siquiera estamos considerando el terreno y suponiendo que el terreno se llegase a algún acuerdo. Pero acá un terreno lo cedió el Servio. Claro, a eso voy, justamente. Si no tuvieras que gastar en el terreno, sin embargo, igual tienes que gastar una enorme cantidad. Estamos hablando, por lo que tú indicas, de cifras millonarias en la construcción misma. ¿Cómo se hace viable esto? Tiene que haber algún capitalista acá, porque yo no creo que el municipio pueda destinar estos fondos, más un municipio como Recoleta, no creo que esté en condiciones de destinar más de 1.000 y tantos millones de pesos sobre un proyecto que yo no sé cómo va. Oye, y cuál va a ser la finalidad del departamento. ¿Los van a vender? ¿Los van a no, los departamentos los van a arrendar. El arriendo no va a exceder del 25% de lo que la persona gane. Bueno. Lo complejo y lo que te iba a señalar es, claro, esta visión un poco de poca confianza que existe con los municipios, porque la verdad, una, no tienen tantas lucas, si eso es verdad, y dos, las administran mal. Entonces, no sé, de alguna manera la crítica es que como que esto es demasiado. Esto no, esto es mucho. Y claro, podría generarse, no sé, un proyecto interesante si es que, como tú dices, hubiese alguien que de alguna manera se pusiera con la construcción, un proyecto conjunto municipio-estado, pero gobierno, pero eso ya se hace. Pero por supuesto, claro, para entonces, eso está el Servio, lógico. Para eso. Entonces, fijas, o sea, no le veo todavía mucho el tampoco. sentido. En Recoleta no sé cuál sea su presupuesto, pero sé que han ido minorando incluso sus ingresos, porque el alcalde de Recoleta, fíjate que libró varias calles, lo que encuentro positivo, favorable para los vecinos de los famosos parquímetros. Dijo no, en Recoleta la cosa no es así. Está bien, pero eso supone menos ingresos para la municipalidad. Entonces, ¿de dónde sacas tanto para...? Como el viejo Pascuero con el saco sin fondo. Yo no Recoleta. sé, estos grandes pensadores, me imagino que si están aquí nombrando a personas, digamos, como el arquitecto, ¿verdad? Un gallo inteligente, un gallo muy capaz, que me imagino que esto debe estar bien pensado. Yo entendería que es así, pero me gustaría saber realmente que den la información completa. ¿Cómo se financia? El financiamiento es lo que nos interesa saber. ¿Cómo se financia esto? Porque la verdad, si todos se van a poner a copiar este tipo de cosas, como ha pasado con las veterinarias, como lo decías tú, con la farmacia, la panadería popular. ¿Cuánto duró Narica? El problema está en que, claro, fue una idea nomás. Hoy en día, y nosotros tenemos el ejemplo acá en nuestra ciudad, se está construyendo, a mi modo de ver, se está construyendo mucha vivienda social. Lo que por un lado viene a paliar, digamos, una necesidad, pero por otro lado también viene aparejado de ciertos riesgos a los que una ciudad como la nuestra se ve enfrentada, que son justamente el arribo de personas desde otros puntos del país, ¿verdad? Que ya no hay dónde ubicarlos, ya no hay dónde darle una habitación. Entonces es lo que ha pasado desde hace muchísimos años acá en Chile, y esto empezó en Santiago, cuando se empezó a construir en los alrededores de Santiago, en las salidas de Santiago, cuando se empezó a construir el proyecto, no sé si tú te acuerdas, de la ciudad satélite en Maipú. Claro. Tremendo proyecto. En algún momento fue un proyecto súper innovador. Fue muy innovador, pero eso a su vez se fue dando como en el fondo el puntapié inicial para que se empezara a construir a destajo. Hoy en día sectores que eran, ponte tú, de parcelas de agrado, de lugares para salir el fin de semana, gente que se compró su parcelita a la salida de Santiago, que estamos hablando, y ya no Maipú, quedaron como a la salida. un poquito más allá de Maipú. Hoy en día están rodeados de poblaciones, están rodeados, lamentablemente, en su gran mayoría son poblaciones peligrosas, hay que decirlo como es. Sí, hoy en día en Chile
la periferia de Santiago está copada de poblaciones donde han tenido que ubicar o reubicar gente que estaba en situaciones bastante complejas, y eso lamentablemente te trae aparejado ¿qué cosa? Delincuencia, prostitución, drogadicción. Es así. Nosotros vivimos en un país donde gran parte de la gente vive en una situación dura, ¿cachai? Sí, entonces, es un país difícil. Yo lo estoy viendo acá en Arica. Desde el tiempo que estoy acá en Arica, veo que se sigue construyendo viviendas sociales. Y Arica es chico. Sí. Nosotros, era impensable, no, la verdad que... Oye, es una visión casi apocalíptica. Era impensable, digamos, que se construyera más allá de Capitán Ábalos, donde empieza el desierto, y ya hay proyectos que apuntan a tener poblado toda esa parte para allá. Entonces, mira, es complicado, ¿no? Tú ubicas los edificios Pucarani. Los Pucarani que están ubicados en la Cher, en la Panamericana. Exactamente. Los Pucarani era como decir, lo último de Arica. Oye, es por allá, por los Pucarani, al final. Hoy día quedaron, te digo, que casi al centro, casi a la mitad. Sí. Es que es casi la mitad, te juro. Oye, quizá un punto favorable, porque habría que, como dices tú, analizar bien desde el punto de vista del financiamiento, pero independiente del financiamiento, yo creo que son soluciones no definitivas. De hecho, la propuesta es para, de alguna manera, darle una mano a las personas para que puedan resolver problemas del momento, salir de un apuro, y por eso los contratos están pensados hasta 5 años como plazo máximo. Es una ayuda para quienes estén transitando por momentos difíciles. Y eso pasa, sobre todo en personas que, como la otra vez hablábamos, justamente cuando vino el director de Techo, ¿te acuerdas? Sí. Sobre que en Chile se decía que hay un 50% de pobreza. Y decía, ¿pero cómo? Sí, porque hay una gran cantidad de gente que está en una categoría súper débil, que si bien es cierto es clase media, frente a cualquier situación complicada, se va a la punta del cerro. Desvalidos, claro. Porque no tienen ahorros, porque en realidad viven al día. Y viven cómodos, entre comillas, pero ante cualquier acaso están fritos. No, por supuesto. Y eso es vulnerabilidad, de todas maneras. Bueno, obvio. Pensando en eso un poco, se establece la idea de incorporar en la gestión de este alcalde la creación de la inmobiliaria popular. Una de las cosas que sí me gustó, que yo la incorporaría sin necesidad de que se trate de la inmobiliaria popular necesariamente el edificio, lo haría desde ya en viviendas sociales. Y mira, y lo haría con ayuda del CERVE. Fíjate que uno de los planes que se pretende desarrollar en estos edificios creados bajo la inmobiliaria popular, pretenden en los primeros pisos tener oficinas municipales y que el administrador sea alguien de la municipalidad. Eso te aseguro que les va a resolver un montón de problemas que dicen en relación justamente con la ley de copropiedad inmobiliaria, que es tremendamente técnica, complicada. A mí personalmente me gusta mucho. He resuelto casos como juez árbitro, que es una de las cosas que permite la ley, ¿no es verdad?, en algunos edificios en Santiago. Pero te digo que viene a ser un alivio tremendo para la convivencia vecinal. Tener a tu administrador puesto por la municipalidad, que además debe ser, supongo yo, voy a pensar lo bueno primero, súper preparado, como es un tema municipal, porque qué bueno que la ley de copropiedad inmobiliaria incluye a la municipalidad como un agente extrajudicial resolutor de problemas, cosa que la municipalidad, no todas, en realidad no todas, pero algunas, no es verdad, consideran. La mayoría no, Arica no. En Santiago hay una oficina especial para temas de copropiedad. Bueno, eso mismo se le ocurrió a este alcalde, dijo, bueno, ya que hay tantos problemas en copropiedad, nos ahorramos la oficina y que el administrador tenga relación y vínculo con la municipalidad. No sé de qué tipo, no sé si pagado por la municipalidad, lo cual sería un carestío, no sé si tener a alguien cumpliendo funciones en varios edificios a la vez, dedicados solo a esto, no lo sé. Pero el hecho de tener por fin alguien que se haga cargo de los problemas de copropiedad, si es que esto llega a buen puerto, me parece bonito. Por eso te decía, si es que no llega a buen puerto lo de la inmobiliaria popular, creo que esta idea la rescato, me quedo, me la robo y me encantaría que se pudiera aplicar en Arica. Tener a alguien a cargo de resolver los conflictos que dicen en relación solo con copropiedad, y no me refiero a la oficina de problemas extrajudiciales, me refiero a alguien que cumpla las veces de administrador, porque en viviendas sociales, en el caso de las viviendas sociales, no existe la obligación de tener un administrador, solo el comité de administración.
pero el comité de administración son los mismos vecinos y pocos saben de estos temas. Y está bien, no todos tienen que saberlo, si estos pasteleros pero para eso están los administradores. Y el administrador es alguien que uno contrata, pero entendiendo que las viviendas sociales probablemente no tengan los recursos, la ley no los obliga. Bueno, es ahí donde se suscitan todos los grandes problemas. Y por eso es tierra de nadie. Y si tú te preguntas, haces un sondeo aquí entre la gente que vive en edificios, sí, los que viven en viviendas sociales, te apuesto que hay muchos que no tienen idea de que hay gastos comunes. De hecho, no hay organización y no los han fijado. Te apuesto. Debe haber, como hay otros que están muy organizados. Es verdad. Sí, obviamente que hay gente que se prepara o que ya tiene la experiencia, que ha participado, no sé, de lo que estamos hablando, por ejemplo, los comités. Sí, y hay gente que ya más o menos se va manejando, pero es obvio que les cuesta un poco más y quieren hacer las cosas bien, pero en el camino lamentablemente hay gente que se aprovecha, hay gente que hace mal uso, ¿verdad? O simplemente no les interesa a la comunidad, digamos, en su mayoría, y es justamente lo que pasa cuando sucede en este tipo de casos, que a la mayoría no les interesa participar de la comunidad. Se empiezan los problemas, que son deterioro, la falta de iluminación adentro, las típicas, la mantención, claro. Lo típico. Entonces al final se van convirtiendo en un entorno más oscuro, más triste, más peligroso. ¿Y para qué estamos con cosas? A ti cuando entregan viviendas sociales, ¿verdad? Por lo general últimamente se está construyendo respetando la norma, ¿verdad? No nos olvidemos de las casas Copeva, no nos olvidemos de las casas que se llovían cuando caía una llovina en Santiago. Acá en Arica a mí me ha tocado, digamos, estar visitando algunas construcciones, ¿verdad? Que tienen un fin social. Si bien es cierto, no gozan de grandes lujos, pero tienen lo básico, ¿verdad? Tienen lo básico y bien construido, ¿ya? Y ese tipo de cosas se empiezan a dejar de funcionar cuando no hay mantención y todo lo que les comentábamos anteriormente. ¿Sabes Entonces, lo que pasa? es importante. Es que justamente las viviendas sociales, claro, tú dices, lo básico, ok, sí, pero se las entregan y ya está. Claro, en el caso de los edificios que no son vivienda social, se los entregan, pero efectivamente, digamos, hay un interés y un poder adquisitivo suficiente para contratar, y lo primero que se hace es contratar un administrador. Y generalmente las inmobiliarias los dejan por un año, dejan a alguien ahí por un año, cuando se construyen edificios que no son viviendas sociales. En el caso de las viviendas sociales entiendo, y esa es una información que he obtenido de personas que tienen parte en comités de vivienda, que el Servio al menos está haciendo un esfuerzo por capacitar a las personas que forman parte del comité de vivienda en materia de la ley de copropiedad, y también creo que establecen a una persona responsable de ayudarlos por un tiempo. Entiendo que son 4 meses. La verdad es que sé que esto se hace en la práctica. No sé en cuántas ni si en todas, pero es lo que yo he escuchado. Mira, este tema va a dar que hablar. A mí lo que me parece chistoso, disculpen que me ría, es que Joaquín Lavín, siempre que ve una idea así como media novedosa, pum, la agarra y la quiere replicar en su comuna de Las Condes. Hizo un festival, porque se venía el Festival de Viña, el Festival de Dichato, el Festival de Olmué. Él hizo su festival. Ahora que salió esto, él quiere hacer su edificio. La verdad, es como Guatón Copión. Es como Guatón Copión. Yo simplemente espero que les vaya muy bien. La verdad, no creo que resulte. No creo que resulte por varias cosas. No nos olvidemos que los municipios van cambiando de mano. ¿Y qué pasa si al alcalde que viene no le gusta esto? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Porque esto es un patrimonio. Esto me imagino que pasará a ser parte del patrimonio de la municipalidad. Porque la inversión alguien la va a hacer, y yo me imagino que por bolitas de dulce nadie le va a poner la plata. O sea, ¿sabes lo más complicado que encuentro yo? Es el tema de que es juez y parte. La municipalidad es quien determina justamente las directrices en el plano regulador, y yo creo que cuando te metís ahí, no sé. Hay otras cosas que se pueden hacer. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Arica República Independiente. You ready to kick some ass? Turn up the music. I was
for a different kind of action. The next thing I know, I was doing a Michael Jackson. I was thrown off beat and my feet got tied. Sucker DJ just ought to be fired. He was flipping and sniffing, even tried back to me. Sucker DJ didn't know what he was doing. Then I said to myself, this ain't the place to be. Yeah, the fellas only came 'cause the ladies were free. Then we left the place before the next couple played. My girl said to me, I'm glad we never paid. So I called Marley Marl on the very next day. Then we cut a rap about the sucker DJ. See, to be a DJ, you gotta do your best. Have your own kind of style, not like the rest. No jumping up and down, spinning with your feet. 'Cause the music that you play has to be on beat. So Marley Marl went down to take a test to see who could cut up music best. They were all lined up and ready to spin. You could see in their faces that they wanted to win. Yes, Marley took a test to become a DJ. He cut the music when it's something this way. He cut the music with so much class. The sucker DJs was a bust on the ass. And when the time was up, they just couldn't believe what the man Marley Marl has just achieved. To get the people dancing on the wackiest jam. 'Cause Marley Marl is one hell of a man. So to those DJs that think you're the greatest, just stop, look and listen 'cause you haven't heard the latest. Then we cut a rap about the sucker DJ. Then we cut a rap about the sucker DJ. Then we cut a rap about the sucker DJ. Then we cut a rap about the sucker DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. My name is Crystal, but they call me Dimple D. Ain't a female in the world could rap like me. I got big brown eyes, holes in my cheeks. Hypnotize the rap every time I speak. Yeah, I can make you fall in love if you give me a chance. I ain't talking about sex or no kind of romance, but it's my style. My charm, let me go on. It's how chilly I can be when it starts to get warm. Now I'm 5'5", staying alive in this world. Dimple D was sure enough to vibe with the robin, the villain, the cocaine, the melody, the villain, the rappers, the puppet, the rabbit, the lion, 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 the woman, the soul, and the other man, the fishes, the drug, the villain, the villain, the killer, but I will survive, yeah, I will survive, hey, I will the bow and toe and jelly and ready and rock, y'all. Ready and rock, y'all. Down, get down. Yeah, let's get on down. Get down, get down. Music make you lose control. Down, get down. Yeah, let's get on down. Get down, get down. Get down, get down. Yeah, let's get on down. Get down, get down. Music make you lose control. Down, get down. Yeah, let's get on down. Get down, get down. You see, a daddy is a boy that brags about his kid. A father is a man who supports and gives. A kid go home where she'll live, but Dimple D ain't popping no bullshit. You see, they hit and run, and after the done, your best friend will be their number one. So don't let him miss it, play no games, and tell him your neck bone is not your neck. So this is Dimple D signing off, my friends, but you can best believe I'll be back again. Then we cut a rap about the
estaba para pedir un deseo, ¿Por qué? porque era la música del genio, po. Sí, esa era Mi Bella Claro. Genio. Sí, pues, ¿no te acuerdas de Mi Bella Genio? A mí me sí. encantaba. Sí, Mi Bella sí, Genio y sí. La Hechizada. Además que las daban juntas, ¿cierto? Sí, pues, me encantaba. ¿daban primero La Hechizada? ¿O era al revés? No sé, Ya. pero daban las dos juntas. Bueno, cares? hablando de Mi Bella Genio, quiero mencionar que estuve viendo tu bloque en el noticiario de Morrovisión, Notivisión. ¿Viste el día de ayer? Vi tu El bloque, la ciudadano? verdad que es un tema bastante doloroso, por decirlo de una forma, el que tocaste, Sí. pero estuvo muy bueno, estuvo para reflexionar, estuvo para hacer el análisis, para conversarlo, para sacar algunas conclusiones. Compartamos con la gente el tema para que Cuéntanos se un poquito. puedan informar un poco, porque fíjate que como lo adelantamos un poco el miércoles, estuvimos conversando aquí largo y tendido sobre un caso que estoy segura a todos les apretó el corazón, y me refiero a la bebé Sofía, que murió a manos de su propio padre, este enfermo parricida, que no solo la golpeó, la abusó sexualmente, sino que acabó con su vida. Todo eso mientras la madre estaba fuera de la casa, él se encerró en el baño, y fíjate que según la mamá ella no podía entrar a la casa porque la dejaron con llave afuera. Y punto. Eso fue todo lo que dijo. Y luego llegó con la menor al centro asistencial ya muerta, llevaba 4 horas de muerta, ya después es lo que se determinó en la autopsia, y dijo que se había pegado en la cabeza, se había caído. Y la autopsia dijo otra cosa. Qué tremendo. Fue tremendo. El tema es que lo que analicé, y en realidad el enfoque que le quise dar esta vez, es a la discusión que hoy día necesariamente se ha reabierto. Hay muchas voces que plantean la necesidad de reinstalar la pena de muerte, de revisar nuestras normas, de analizarlas, porque cuando se trata de niños, quizá ninguna medida es suficiente. Frente a un caso como este, ¿quién podría tener alguna opinión favorable para este hombre, ponte tú? Me imagino que nadie, por Porque la violencia, la indefensión ante esas cosas. bueno, Es te cuento imposible. que el individuo, este sujeto que está formalizado por parricidio, fíjate que tiene causas anteriores por 2 por violencia intrafamiliar, tiene una por abuso sexual de una menor también, pero al parecer con esta menor, que tiene una causa por abuso sexual, habría tenido una relación, la niña tenía 15 años, una relación sentimental. Asalto, robo con fuerza, fue sorprendido con arma blanca en la vía pública. Violento, Es violentísimo. justamente lo que yo te comentaba. Un ser humano cuyo Evidentemente. el aire que él está respirando, se lo está ¿Viste? quitando a alguien que probablemente es mucho más útil en esta Sí, sociedad. es un patrón que se repite, es algo que es algo que se va a seguir repitiendo en la medida que este tipo de ciudadanos existan, porque acá hay todo, hay toda una máquina, ¿verdad?, detrás de estas mentes que no ayudan en nada a que Por se supuesto. superen, a que crezcan, a que maduren, todo lo contrario. El tema es que, en efecto, claro, la sociedad de alguna manera puede empatizar con un pasado terrible que sin duda lo ha de haber tenido, probablemente sea así, drogas, padres abusadores, falta de escolaridad, lo que sea. Pero lo cierto es que más allá de empatizar, la culpa no es de la sociedad. Por lo tanto, yo siento que frente a casos como este, claro, hay 2 cosas que no funcionan. Por un lado, creo que el aparataje estatal desde el punto de vista de la prevención, y si la autopsia dice que la niñita ya tenía, ¿no es verdad?, quemaduras previas, ¿cómo no hay algún tipo de alerta respecto a eso? Me imagino que una niña tan chiquitita tú la llevas al médico y por la situación económica de estas personas probablemente era sapunar al mismo lugar donde la llevaron ya muerta. ¿Cómo el médico o la enfermera no detectó? Nadie dijo nada, nadie, si ya había sido abusada, nadie escuchó. Entonces, hay por ahí también una lista que es complicada. Pero en segundo lugar, yo creo que la pregunta es si este individuo ha delinquido toda su vida y ahora lo que hizo es simplemente inmencionable. ¿Qué más? ¿Tú estarías a favor de la pena de muerte en un caso como este, ponte tú así de crudo y Supuesto. sabiendo los antecedentes anteriores? O sea, no es la Blanca Paloma que se equivocó, ¿qué le pasó? No. Acá no. Ya no asaltó, existe. ya violó y ahora mató. Sí,
yo la verdad que me echaría al bolsillo todos los tratados internacionales, nacionales, todo, y volvería a instaurar la pena de muerte en casos atroces como este. Bueno, te cuento un poco de la pena de muerte y frente a la pregunta, ¿se puede en Chile? Sí, claro que sí. Por supuesto que se puede. Fíjate que la Constitución, y yo creo que también dejando un poco la puerta abierta. ¿Quién sabe cómo los tiempos cambian? Y lo absoluto nunca es bueno, siempre hay excepciones. El artículo 19, número 1, que contempla el derecho a la vida, la Constitución Política del Estado, sin embargo, en su inciso tercero, dispone que puede establecerse la sanción de la pena de muerte en un delito que se tipifique en una ley de quórum calificado. Es la exigencia que pone. Ok, démosle con la pena de muerte, pero tiene que ser una ley de quórum calificado. Pero no hay nada más. ¿Dónde está la prohibición para nosotros? Probablemente es en los tratados internacionales que hemos ratificado y que se encuentran vigentes. Pero siempre existe una salida y se ha visto en otras oportunidades, que es denunciar los contratos. Los tratados. ¿Cómo? Ponerle término a un contrato, por ejemplo. Igual, pero a nivel de estados. ¿Por qué? Yo creo que desde el punto de vista de la soberanía, finalmente es cada estado quien decide desde su experiencia, desde su realidad, desde lo que cree bueno, porque es soberano, cómo proteger a sus más débiles. Y si estoy viendo que los tratados que estoy firmando me están limitando y me están dejando a mi gente en la indefensión, entonces, ¿sabes qué? Prima la soberanía y defiendo a mis niños, po. Lógico. Eso es lo que hace un Estado, porque se preocupa de los suyos primero antes de quedar bien con todo el mundo. Y Chile, majaderamente, ha insistido en hacerse parte de cada uno, pero de cada tratado que existe, y incluso en algunos, como por ejemplo en este cuerpo de la OCDE, en donde estamos, no sé por qué, incluidos y obligados a cumplir, por ejemplo, una serie de responsabilidades que están a la altura de países súper desarrollados. Entonces, no sé, yo creo que primero la caridad empieza por dentro. Cuando hablamos de la pena de muerte, creo que es necesario evaluar. Hay situaciones que son duras. Cuando se trata de niños, no sé qué fundamento se puede dar para... Y en este caso, ¿qué fundamento me podrías dar tú para decirme que no, ese hombre merece vivir? A ver, en la discusión también hay que considerar algunas cosas. Claro, uno de repente ante este tipo de situaciones que son tan terribles, que te aprietan el corazón, que te dejan una sensación tan incómoda, claro, tú dices, yo lo mataría. Realmente la sociedad, ¿qué gana al deshacerse de un ser humano y quitarle la Gastar vida? menos plata en la cárcel, en mantenerlo, en alimentarlo, por eso, en vestirlo. En la discusión está también justamente en eso. O sea, a lo mejor el pago por sus delitos, ¿verdad? Debiese ser en vida también, Sí, ¿no? también. Obviamente que eso tiene un costo para el Estado, tiene un costo para todos nosotros, pero ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema que, claro, porque listo, su balazo y se acabó. Se acabó para todo el problema, po. Se acabó para todo el problema, pero hay un tema. Mira, yo... serio. Bueno, un poco, ¿sabes cuál es la postura en contra absolutamente de la pena de muerte? Dice que la verdad es que lo que se busca es más bien venganza. Que se pierda el sentido de la justicia. Justicia es que tú al tipo lo limitas en todo aspecto, en proporción al delito que cometió. Obviamente, el tipo es privado de libertad, pierde un montón de prerrogativas que te da la ciudadanía, en fin. Pero matarlo ya es darte en el gusto en la venganza, ya no en la necesidad de justicia. Claro. ¿Quién sabe? ¿En qué nos podemos convertir cuando tengamos Estados ese poder? Unidos y Japón aducen que para ellos, que contemplan la pena de muerte como una salida, como una sanción frente a delitos atroces, horrorosos, principalmente terroristas y cuando se trata de menores, dice que es como la legítima defensa a las personas, a los particulares. Esa es la pena de muerte para un Estado. Es su legítima defensa frente a individuos que sin remedio se vuelven sus enemigos. Esa es la noción norteamericana, práctica. Listo, no sirve, se comprobó, a ver para atrás, violación, muerte, chao. Bueno, sería Es discutible, ¿no? un buen tema para discutirlo. Yo entiendo, bueno, que en Estados Unidos se han dado, digamos, casos emblemáticos de pena de muerte que han estado ahí en el corredor de la muerte, gallos que realmente se lo merecían, pero
Pero hay otros de los que se han equivocado. Hay otros que lamentablemente No, sí, se han, es cierto, se han- sí, es se han cierto. pegado el patinazo. Pero no sé, Yo no quisiera vivir con eso en mi conciencia. yo tampoco, yo no sé en qué nos podríamos convertir claro, ante este tipo de solución de un problema. Creo que podría traer Más problemas. podría traer aparejado algunos otros problemas también. Entonces, Yo es estoy de es acuerdo con la complicado. pena de muerte. No, yo también, ¿no? Yo Ante- sí. ante estos casos así Sí. atroces. O ¿Se sea, te fija? estoy poniendo el caso de Marjorie y Alexander, los dos ariqueños que terminaron violados, abusados, que le hicieron lo que tú no te puedes imaginar y luego les quitaron la vida Ya. en descampado camino a Copa. Pero qué sensación. Ariqueños, Pero qué y los sensación. indultaron. Pero qué sensación a uno como ser humano, como individuo. ¿Qué sensación te queda al saber que ya, ok, listo, los mataron? Yo creo que Porque a la te- familia se hacía esa parte que, como te digo yo, quizás no Claro. es algo positivo, que es la venganza. Pero, eso es lo que me pero- preocupa. Pero no todos piensan igual, creo yo. Me he sorprendido muchas veces con casos, no en Chile, pero de padres de las propias víctimas pidiendo que no se le aplique la pena de muerte, que ya lo perdonaron. No sé, la verdad es que es algo tan difícil de vivir, de superar. En el caso de Sofía, ¿quién habrá tenido que la haya querido? Tan chiquitita, ni sus padres fueron capaces, sus abuelos, ¿habrá habido alguien más? No Qué sé, pena, qué es lamentable. Qué Es terrible. lamentable, pero bueno, Bueno. así es, así se están dando las cosas. No es el primer caso que ha sucedido así, se han dado muchos casos Oye, así sí. de parricidio, Sí. los femicidios, sin ir más lejos. O sea, son cosas que en el fondo hay que darle una solución y hay que darle una buena solución. Mira. No pensando en el castigo, sino que pensando en el ejemplo que nosotros le vamos a dar a la sociedad ante la determinación de tomar una decisión tan importante, ¿verdad?, como quitarle la vida a otro ser humano. Bueno, Estados Unidos en general considera que es hasta ahora lo más disuasivo al momento de delinquir. Cuando se trata de delitos graves, gravísimos, o sea, estamos hablando de cosas, la piensas dos veces. Bueno, Por muy loco que hay, esté. hay muchos estados, digamos, del país del norte donde sí existe la pena de muerte, y obviamente que eso también Pero genera disputa entre la misma gente, sí, ¿no? Y divide, yo te diría que prácticamente y Bueno. efectivamente en dos. nunca va a Mitad estar todo y el mundo de mitad. acuerdo. Sí, eso es verdad. Pero bueno, como dato, señoras y señores, contarle que la pena de muerte se instaura en 1875 y dura hasta el año 2001, momento en el cual Ricardo Lagos considera que hay que eliminarla. Y comienza toda esta discusión, ¿no es verdad? Bueno, duró 10 años la discusión, finalmente Ricardo Lagos, quien se lleva todas las flores, y deroga la pena de muerte, reemplazándola por presidio perpetuo calificado. Es decir, al menos está segura que alguien que cometió un crimen tan horrible que mereciera pena de muerte va a estar 40 años en prisión. Eso es lo que asegura el presidio perpetuo calificado. No es perpetuo como usted pensaría, no. A los 40 años usted ya puede optar a beneficios ahora. Si proceden o no, es harina de otro costal, pero al menos puede. Los peruanos que indultaron, por ejemplo, en el caso de los ariqueños, ellos optaron en el 2001 a beneficio. Imagínate tú. ¿Y se los concedieron? En el caso de uno le concedieron el beneficio intercarcelario de cambiarlo de lugar. Ya. Pero yo creo que no deberían optar a ningún beneficio. Ninguno. Y esa fue una gran polémica porque ese beneficio decía traerlo para Arica. Él quería. Porque iba a ver a sus parientes. Claro, pues lo Sí, podían claro, venir a sí. ver más cerca. Claro. Bueno, contarte que eso pasó ayer en el bloque ciudadano de Notivisión, el noticiero central de canal Morrovisión. Agradezco todos los comentarios, las visitas, porque todos los videos lo ven mucho. Me gusta que la gente considere que son de utilidad. La verdad es que los temas los elijo un poco desde la contingencia, pero un poco también desde la información ciudadana y también legal. Y todos los jueves, por lo tanto, usted puede verlo ahí en las pantallas de Morrovisión o revisarlo en mi Facebook también, Francisca Huitano. Excelente. Morrovisión es canal 27, ahí es televisión abierta para los que tienen Smart TV. Y HD. Y para los que no son súper inteligentes y se arman ahí sus cosas también, que hay gente que es seca. Sus antenas locas con los cables ahí colgando. Pero yo no le voy a dar el dato. Chispas en la noche. No, chispas en la noche sacará por otra cosa. Ah. Oye, chiquillos, hoy día vamos a terminar un poquito antes. Sí.
Aprovechemos a mandarle saludo al Marcelo. Voy a aprovechar también, sí, voy a mandar un saludo muy especial a un gran amigo mío, Marcelo Rojas Pangue. Hoy en horas de la mañana falleció su abuelo. Acababa de cumplir 100 años, hace un mes atrás, un par de meses atrás. ¿Cómo se llamaba el caballero? Pucha, mira, me pillaste con el ¿Y nombre. sabes por qué te lo pregunto? Porque fíjate que él no solamente salió en Arica TV, su cumpleaños, sino que también salió en La Estrella. Caballero, bueno, una por la edad y porque además era bien conocido el caballero. Sí, bueno, una 100 familia años. bien querida porque es bien grande. Sí, sí. Te lo digo al tiro el nombre. Bueno, pero aprovecho de mandarle mis condolencias a su mamá, ¿verdad? A mi gran amigo ahí, el Chelo. Decirles que vamos a estar un ratito ahí compartiendo con él en estos momentos en que uno tiene que compartir con los más cercanos, con quien quiere, dar su pésame y despedirlo como corresponde, porque no es menor estar 100 añitos en esta tierra. Es harto tiempo, Es harto oye. tiempo. Así que un gran Qué abrazo, penita. amigo mío, y nos estaremos viendo en un ratito. Y nada, pues, a ponerle nomás, a ponerle el nombre. Oye, sí. Bueno, chiquillos, aprovecho, me sumo a las condolencias que envía Óscar a el Chelo, al Chelito, a su abuelito. Oye, 100 años, la verdad es que es toda una vida, pero yo creo que cuando una persona tiene 100 años, más o menos uno se va preparando. Se va preparando. sí. Es algo, es parte de la vida. Sí. No es nada trágico, la vida es así. Chiquillos, nosotros los dejamos invitados para el día lunes a partir de las 20 horas durante el fin de semana. Si quiere revisar a nuestro fanpage Arica República Independiente y enterarse de un montón de noticias, pormenores, cosas entretenidas, los invito entonces a meterse ahí a Facebook, al fanpage de Arica República Independiente. Oye, y Aquí está el aquí datito que nos tenemos el faltaba. dato. Arturo II Panque Vera. Pangue o Panque. Pangue. Arturo II Pangue Vera, que en paz descanse. Allá lo estarán esperando ahí en las puertas del cielo. Así es. Oye, con esto nosotros nos despedimos, dejar los invitados para el día lunes, entonces, a las 8 de la noche, cuando Arica se vuelve una república independiente. Nos vemos. Gracias, Lalo. Gracias, Óscar. Nos vemos el lunes. Chao, chao.